Hola Vivers, ¿qué tal? Soy Guillermo, vuestro profesor de Economía. En el vídeo de hoy vamos a ver la resolución del examen de Economía de la Empresa para la prueba de PCE de mayo de 2023. ¡Vamos a ello! El examen lo tenemos alojado en la página de la Academia. Para ello tendréis que entrar a luisvives.es y dentro de la sección de Recursos, bajad hasta la sección de Exámenes resueltos. Sobre esto, id bajando hasta que lleguéis a los exámenes resueltos de selectividad PCE UNED y en la sección de junio de 2023 le damos al de Economía de la Empresa. Y ahora sí, entramos en materia. La primera pregunta nos dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Nos dice que en las sociedades limitadas el capital está dividido en partes iguales, participaciones. En las sociedades limitadas los socios responden personalmente de las deudas de la sociedad, o que las sociedades limitadas son un tipo de sociedad personalista. Para razonar esta pregunta debo tener en mente dos cosas. Por una parte, la primera, ¿qué diferencia hay entre que la sociedad sea personalista o capitalista? Y sobre eso, ¿qué tipos de empresas, qué tipos de sociedades encajarían en cada uno de los criterios? Como nos está hablando de sociedades limitadas, todo lo que hay que tener en cuenta es que, como es limitada, entraría dentro de las sociedades capitalistas. Por tanto, no puede ser personalista y, en consecuencia, lo que dice la opción C es incorrecto. Sobre eso, ahora tengo que pensar qué es lo que sucede con la responsabilidad, es decir, qué sucede con las deudas societales en caso de que quedasen pendientes de pago. Y esto, en lo que se traduce, es que en las sociedades limitadas la responsabilidad es limitada. Esto es, que no se responde con el patrimonio personal en caso de que quedasen deudas pendientes de ser saldadas, en cuyo caso lo que dice la opción B tampoco es correcto. Luego, por descarte, la opción A es la válida, cosa que además es una de las características fundamentales de toda sociedad limitada, que el capital está repartido en forma de participaciones y cada una de ellas está repartida en partes iguales. La dimensión de la empresa es A, la capacidad de producción de sus instalaciones, la distancia a los mercados en los que suministra o la superficie de sus instalaciones. Cuidado con esta, que tiene una pequeña trampa en la que es fácil caer. Cuando hablamos de la dimensión de la empresa, tenemos que pensarlo siempre desde el punto de vista de criterio de economía, es decir, desde el punto de vista de cómo se mide el tamaño por la empresa. Y de los tres criterios que tenemos aquí, el único que encaja es la de la capacidad productiva. Tanto la distancia de los mercados a los que suministra como la superficie de las instalaciones no tienen nada que ver. La tercera nos dice, ¿cuál será el punto muerto de una empresa sabiendo que el coste variable unitario del producto es de 6 euros, el coste fijo total asciende a 48.000 euros y el precio al que vende cada unidad del producto es de 30 euros? Para responder a esto, pues lo más sencillo que podemos hacer es resolver el ejercicio. Vale, tenemos por una parte que pensar qué tenemos que desarrollar. Nos está diciendo en todo momento, vamos a ponerle un color que contraste más, que se pregunta por el punto muerto. Esto implica que el punto muerto, es decir, la cantidad óptima, sería el coste fijo dividido del precio menos el coste variable unitario. Y esto me dirá cuántas unidades tengo que producir y vender para empezar a conseguir beneficios. ¿Qué debo tener en consideración? Que si el coste fijo es de 48.000 euros, el coste variable unitario es de 6 euros por unidad y el precio es de 30 euros por unidad, lo único que debo hacer es juntar todo esto. Me quedaría entonces que la cantidad de punto muerto será igual a 48.000 euros de costes fijos dividido del precio menos el coste variable unitario, es decir, 48.000 entre 24, dándonos por resultado 2.000. Pues claro, ¿2.000 qué? Cuidado, como estamos hablando de punto muerto, siempre vamos a hablar de unidades, en el sentido de unidades físicas. Por tanto, cualquier cosa que esté medida en algo que no sean unidades, es decir, por ejemplo, que esté medido en euros, pues no encajaría aquí. Sabiendo esto, vamos a las respuestas. Y de primeras tenemos claramente que la opción C no puede ser, porque habla de 8.000 euros, no tiene ni pies ni cabeza. Con lo cual, o sería la A o sería la B. Si hacemos el cálculo, pues lo dicho, nos queda que se trataría de 2.000 unidades. El cuarto nos dice, una empresa sabe que el coste variable unitario del producto es de 6 euros, el coste fijo total asciende a 48.000 euros y el precio al que vende cada unidad del producto es de 30 euros. Además, la empresa tiene una capacidad para producir y vender al año 5.000 unidades de su producto.
Si nos damos cuenta, los datos que tenemos aquí son los mismos que el ejercicio anterior, con lo cual esto lo podemos enfocar por dos vías. Considerando esto y sabiendo que el punto muerto de la empresa estaba en 2.000 unidades, tengo que pensar, ¿qué sucede si se producen y venden 5.000 unidades? El razonamiento que tendría que hacer es comparar esta cantidad de producción anual con respecto a la cantidad de punto muerto. Cuando esa cantidad de producción esté por encima del punto muerto, automáticamente tendré beneficios, que es justo lo que llegaremos a la conclusión aquí. ¿Cómo lo podría demostrar? Vamos a verlo. Lo dicho, tengo por una parte que el coste fijo eran 48.000 euros, el coste variable unitario eran 6, el precio eran 30 y esto le debo agregar que la cantidad son 5.000 unidades. Con lo cual, ¿cómo enfoco esto? A partir de la ecuación del resultado. El resultado para la empresa será mi margen de beneficio unitario, esto es precio menos coste variable unitario, multiplicado por la cantidad menos mis costes fijos. Aplicado al ejercicio en cuestión sería 30 menos 6 por 5.000 y a esto le restaríamos los 48.000 euros de costes fijos, dándonos como resultado 72.000 euros. Claro, que ahora viene el punto de decirse, ¿y cómo interpreto yo esto? El resultado es positivo. Esto implica que siempre que el resultado sea positivo, tendré beneficios. Recordemos que el resultado es punto muerto si es de 0 euros, beneficios si es positivo o pérdidas si es negativo. En este caso, lo dicho, es positivo, lo cual nos corrobora que lo que tenemos es un beneficio, justo lo que nos indica la opción C. Luego nos dice, ¿cuál de las siguientes expresiones define correctamente el concepto de productividad? La opción A nos dice la relación entre el dinero gastado y el dinero obtenido por una empresa durante un periodo de tiempo. La B, la relación entre la cantidad de producto obtenida y la cantidad de factores empleados durante un periodo de tiempo, o lo que dice la C, la relación entre la cantidad de producto obtenida en el periodo actual y la que se espera obtener en el periodo siguiente. Para ver cómo responder a esto, primero tengo que pensar qué es lo que me está mostrando realmente la productividad en sí. Y esto me debería dar una pista muy clara de que hay una opción que no tiene sentido, que es lo que dice la C. Porque la C realmente de lo que está hablándome es de la tasa de variación de la productividad, nada que ver en sí con el cálculo de la productividad. Contando con esto, la duda está entre si es o la A o la B. ¿Qué es lo que hace que sea la opción B y no la opción A? Que lo que estamos hablando, cuando miramos en términos de productividad, lo que miramos siempre es una relación entre las unidades producidas con respecto al tiempo empleado para su producción, que esto es la definición como tal de qué mide la productividad. Por lo que plantea la opción A no tiene sentido para la definición, que realmente es lo que nos está pidiendo que expliquemos de palabra cuál es esta definición de productividad, que es justo lo que dice la B, la relación entre la cantidad de producto obtenida y la cantidad de factores empleados durante un periodo de tiempo. El siguiente ejercicio nos dice, una empresa produce al año 20.000 unidades de un bien con unos costes fijos por valor de 300.000 euros y unos costes variables de 25 euros por unidad producida. Si esta empresa vende cada unidad 50 euros, ¿cuál será su beneficio anual? Este es otro ejercicio que lo que tendremos que hacer es enfocarlo a partir del resultado. Con lo cual, pues vamos a ello. Tenemos que la producción es de 20.000 unidades. El coste fijo son 300.000. El coste variable unitario es de 25 euros la unidad. Y el precio es de 50 euros la unidad. Me piden determinar cuáles son los beneficios, a.k.a. cuál es el resultado. Si el resultado era precio menos coste variable unitario por la cantidad menos el coste fijo, pues aplicado aquí diríamos que el resultado serían 50 menos 25, todo esto multiplicado por las 20.000 unidades que se producen durante el año, menos los 300.000 euros de costes fijos. Con lo que me queda un resultado de 200.000 euros, es decir, un beneficio de 200.000 euros, que es justo lo que nos dice la opción C. La siguiente pregunta nos dice, ¿a qué se denomina el tamaño óptimo de pedido? La opción A nos dice, al volumen de pedido que hace mínima la función de costes totales de un inventario. La opción B, ¿a
aquel que es compatible con la capacidad física de los almacenes, o, lo que dice la opción C, aquel que mantiene siempre un excedente superior al 10% de las necesidades que en cada momento se tienen de las materias primas y productos auxiliares almacenados. De las tres opciones que nos dan, la primera que tendríamos que descartar es la C, porque no tiene el más mínimo sentido. Eso ya lo dejo caer. Con lo cual puede estar la duda de o es la A o es la B. ¿En qué me debo basar para saber cuál es la respuesta? Cuando estamos hablando del tamaño óptimo de pedido, estamos hablando realmente del modelo de Wilson. Y lo que tengo que tener en mente es la definición, según el modelo de Wilson, de qué es el tamaño óptimo de pedido, que se refiere a aquella cantidad que debo encargar en cada uno de los pedidos para que mi coste de inventarios sea el mínimo. Justo lo que nos marca la opción A. El criterio que segmenta el mercado según el estilo de vida de los consumidores se denomina A, socioeconómico, B, demográfico o C, psicográfico. Tengo que pensar en primer lugar, ¿qué es lo que va a determinar cuál es el estilo de vida de un consumidor? Y aquí hay algo que de primeras lo tenemos que descartar, que será el criterio demográfico. Básicamente porque cuando hablamos del criterio demográfico hablamos de las características demográficas de un país. Esto es, por ejemplo, si la población es joven, si es envejecida, el sexo, etc. Cuestiones que estén relacionadas con las propias elementos que definen esa población, los elementos intrínsecos a esa población, vaya. Con lo cual la B la descartaríamos. Luego nos queda o la A o la C. ¿Qué es lo que hace que sea la C y no la opción A? Cuando hablamos del criterio socioeconómico, estamos hablando esencialmente de cuál es el hábito de consumo que tiene la persona en base a su renta, fundamentalmente. Cosa que no tiene nada que ver con el estilo de vida, que esto está afectado y delimitado por el criterio psicográfico, las motivaciones que hacen que una persona esté dispuesta a consumir unos determinados productos en detrimento de otros. Eso, como tal, es lo que acaba definiendo un estilo de vida. Por eso la opción válida sería la C. Sea el siguiente proyecto de inversión, menos 100, 20, 30, 50, 55, ¿a cuánto asciende su payback o plazo de recuperación? Vale, ¿cómo determino yo esto? Lo primero que debo tener en cuenta es que si quiero saber cuánto tiempo tardaré en recuperarlo, necesito hacer el cálculo. Con lo cual, pues vamos a ello. Aquí lo recomendable es que establezcamos una relación entre el año en el que nos encontremos con respecto a los flujos de caja que vayamos percibiendo y a su vez con lo que tengo pendiente de ser recuperado. Ahora tengo que pensar, ¿y cuánto tiempo dura esta inversión? Pues sencillito. Empiezo en el año 0, es decir, el desembolso inicial, con lo cual tendría 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, es decir, que iré hasta el cuarto año. Seguidamente, lo que debo anotar es, en lo que está pendiente, cuál era mi desembolso inicial, en este caso, menos 100. Le pongo el menos delante para indicar que lo tengo pendiente de ser recuperado. Y en el flujo de caja de cada uno de los años anotaré lo que iré recibiendo, que sería 20 para el primero, 30 para el segundo, 50 para el tercero y 55 para el cuarto. Y a partir de aquí es ir anotando qué nos pasa. En el año 0, cuando hago la inversión, no percibo nada, por lo que mi flujo de caja será de 0 euros. Eso supone que cuando paso del año 0 al año 1 y resulta que he ingresado 20, tengo que preguntarme, ¿y cuánto me quedará por recuperar? Lo que haré es tomar el pendiente del año anterior, es decir, menos 100, y le sumaré lo que he recuperado este año, es decir, menos 100 más 20, menos 80. Como me sigue quedando pendiente de recuperar, me debo pasar al siguiente año, que en este caso sería, me quedan por recuperar 80, he ingresado en flujos de caja 30, con lo cual me quedo en términos netos con que me faltan por recuperar 50. Y justo al pasar al tercer año, me faltan por recuperar 50, recupero 50, me quedo a 0 y ya a partir de entonces me quedo con ganancias netas de 55. Y es aquí cuando tengo que pararme a pensar, ¿y qué está pasando aquí? La pista la tengo realmente en que me haya quedado 0. Eso me está indicando que exactamente en el tercer año es el momento en el que he recuperado la inversión que he realizado. Contando con eso, regreso y veo qué opciones tengo. Me dice que la opción A no tiene plazo de recuperación. Está claro que no puede ser. La opción B tampoco pudiera ser porque nos dice que sería 3 unidades monetarias. Cuidado, el payback mide tiempo, no dinero. Con lo cual, por descarte, es la C.
El 10º ejercicio nos dice: una empresa debe elegir entre 1. Ampliar el negocio en 200.000 euros y obtener así 90.000 euros anuales durante los próximos 3 años, o bien 2. Adquirir un nuevo negocio por 225.000 euros, no obtener nada el primer año y obtener 150.000 euros en cada uno de los 2 años siguientes. ¿Cuál de estas inversiones es preferible según el criterio del valor actual neto VAN, sabiendo que el tipo de descuento interés es el 5%? Aquí lo que tenemos que hacer para poder resolver el ejercicio es, sí o sí, calcular el VAN para cada uno de ellos. Con lo cual, podemos hacerlo. Para el caso del proyecto 1, tendría mi desembolso inicial de 200.000 euros y a esto le debería ir sumando los diversos flujos de caja de cada año, actualizados. Es decir, 90.000 para el primer año dividido de 1,05, pero os quedaréis pensando, ¿y por qué 1,05? Recordemos, el tipo de descuento o interés es lo que hemos llamado siempre como K, es decir, que K vale un 5%, que realmente lo dejamos escrito siempre como 0,05. Por otra parte, recordemos que esta parte de aquí siempre se traducía como 1 más el valor de K, es decir, en este caso pondríamos 1 más 0,05. ¿Qué hacer por comodidad? Pues directamente podemos poner, en lugar de esto, 1,05, la suma de hacer esa operación, por el resultado de hacer esa suma. Con lo cual, 1,05 en este caso nos quedaría sin ningún tipo de exponente elevado a 1 porque se corresponde al primer año. Segundo año, pues sería 90.000 dividido de 1,05 ahora al cuadrado y finalmente 90.000 dividido de 1,05 al cubo porque termina en el tercer año. Vamos a plantear ahora lo propio para el segundo VAN y sobre eso vemos sus resultados. El segundo VAN tiene un desembolso inicial de 225.000 euros y me dicen que el primer año no cobraré nada. Eso implica que directamente salto del año 0 al año 2. Sé que en el segundo año y el tercero cobrarían ambos 150.000 euros, es decir, 150.000 entre 1,05 al cuadrado para el segundo año y 150.000 entre 1,05 al cubo para el tercero. Con lo cual, veremos cómo nos quedan los resultados. El primer VAN nos da un resultado de 45.092 con aproximadamente 32. Y el segundo VAN nos da un resultado aproximado de 40.630 con 0,6. Y ahora me tengo que preguntar, ¿y cómo sé yo con cuál me quedo? Primero debo pensar si los dos proyectos son interesantes, es decir, son realizables o no. Y para eso me debo guiar por el criterio de si es positivo, de cero o negativo. Según el VAN, para que el proyecto sea realizable, es decir, sea interesante, debe ser positivo, cosa que cumplen los dos. Con lo cual, de primeras, tanto el proyecto 1 como el 2 son realizables. Y a partir de aquí, si tengo varios proyectos, debo preguntarme, vale, ¿y con cuál me quedo? La regla a seguir es que con el VAN buscaré el que me dé el mayor valor. Y el único que lo cumple, entonces sería el proyecto 1. Contando con eso entonces, vamos a ver las opciones y nos dice que las dos inversiones son realizables al ser suman positivos, en eso estamos de acuerdo, pero es preferible la segunda inversión por tener un mayor rendimiento. Está claro que eso no es así, por lo cual lo que dice la opción A no es válido. Opción B. Las dos inversiones son realizables al ser sus VAN positivos, en eso estamos de acuerdo, pero es preferible la primera inversión por tener un mayor rendimiento, cosa que efectivamente así es. Y la tercera dice que al ser solo realizable la primera inversión por tener un VAN positivo, esta es preferible. Esto es falso porque los dos tienen el VAN positivo. Vamos con la siguiente. El balance de situación es un documento que representa el patrimonio neto de una empresa debidamente valorado en un momento determinado del tiempo. Opción B. Un documento que representa el conjunto de gastos e inversiones realizadas a lo largo de un periodo de tiempo. O bien, un documento que representa el patrimonio de una empresa debidamente valorado en un momento determinado del tiempo. ¿Cómo responder a esto? Teniendo en cuenta el cómo son las opciones, me están pidiendo realmente que tenga en mente la definición de qué es un balance. Un balance como tal es un documento en el que se va a ordenar siempre el patrimonio de la empresa, es decir, sus bienes, derechos y obligaciones. Y esta ordenación se va a hacer siguiendo el criterio de la ordenación por bases patrimoniales, que es básicamente lo que nos dice la opción C. Y por último, la 12 nos dice,
Los recursos propios de una empresa son, opción A, el capital aportado por los socios más las reservas, opción B, el patrimonio, y opción C, las dos respuestas anteriores son correctas. Hay algo que de primeras tendría que darnos la respuesta clara de qué no es, que nos dice que es el patrimonio. Cuidado, los recursos propios serían el patrimonio neto, no el patrimonio a secas. Recordad que el patrimonio es la relación entre los bienes, derechos y obligaciones de la empresa. Nada que ver con qué es el patrimonio neto de los fondos propios. Por ese motivo, sabiendo que la B no puede ser, la opción C también se cae, en cuyo caso la única opción válida es la A, que sería el capital aportado por los socios, es decir, el capital social, junto con las reservas. Sobre esto entonces pasaríamos ya a la parte práctica. Nos dice que cierta empresa presenta los siguientes datos patrimoniales finales de año: máquinas y equipos de local donde se desarrollan su actividad valorados en 14.800 euros, amortización acumulada del inmovilizado material que asciende a 9.200 euros, cuenta con materias primas en el almacén por 3.300 euros y productos terminados para su venta por 7.500 euros, debe a sus proveedores de materias primas facturas por importe de 1.100 euros, debe a la Hacienda Pública 3.300 euros y a la Seguridad Social 2.700 euros, la empresa tiene pendientes de cobrar facturas de clientes por valor de 21.500 euros, los equipos informáticos están valorados en 9.400 euros y los programas informáticos en 3.800 euros, el saldo de la cuenta corriente del banco asciende a 13.600 euros y mantiene un efectivo en caja de 1.300 euros, el banco le concedió un préstamo del que aún debe 24.100 euros, de los cuales 6.300 se pagarán dentro de 10 meses y el resto a largo plazo. Las aportaciones de los socios ascienden a 20.000 euros y el resultado del ejercicio es desconocido. Nos piden que se elabore el balance, se determine el resultado del ejercicio, se justifique la respuesta y que se calcule el fondo de maniobra y se justifique la respuesta. Vale, ¿qué debo tener en cuenta antes de hacer el ejercicio? Hay aquí tres cosas que debo tener cuidado con ellas, como son, en primer lugar, esto que me dicen de las materias primas en el almacén y los productos terminados para su venta. Ambos se considerarán como existencias. Motivo: en cuanto a las materias primas, porque me dice que están en su almacén. Debo sobreentender que es algo contrario, se trata de sus existencias. Y con los productos que están destinados para la venta, misma lógica. En ambos casos se tratará de existencias. La siguiente cosa que debo tener en cuenta es esto de los equipos informáticos y los programas informáticos. Recordemos, el equipo informático es el hardware, el material, literalmente el ordenador que se puede tocar. Y eso hace que automáticamente sea un inmovilizado material. Los programas informáticos, es decir, el software, es algo que es intangible y por tanto se metería dentro del inmovilizado inmaterial. Y la última cosa que debo tener en cuenta es qué es lo que pasa con el préstamo que nos concedieron, estos 20.400 euros que debe la empresa. Me dice que de esta cantidad de dinero, 6.300 se pagarán dentro de 10 meses y el resto a largo plazo. ¿Cómo interpretar esto? Básicamente, que la deuda que tenga a corto plazo junto con la deuda que tenga a largo plazo, en conjunto me deberá dar 20.400 euros. Esto es que si a 20.400 le resto los 6.300 euros que pagaré a corto plazo, la diferencia, 14.100, se considerarán como deudas a largo plazo con entidades de crédito. Sobre esto entonces, pues tendríamos el desarrollo habitual del balance, que esto pues, como siempre ha sido, siguiendo el plan general contable, primero tendríamos el inmovilizado inmaterial, luego el material. Esto nos daría en conjunto cuánto es el activo no corriente de 18.800 euros. En cuanto al corriente, juntaría existencias realizable y disponible, obteniendo que el activo corriente son 47.200 euros. Juntando el activo corriente con el no corriente, me queda que mi activo total son 66.000 euros. En cuanto al patrimonio neto, tendría mi capital social más lo que desconozco, es decir, 20.000 más X, y en cuanto al pasivo, tendría las deudas a largo plazo por 14.100 euros, lo que estaba pendiente de ser pagado, básicamente, y por otra, las deudas con entidades de crédito a corto plazo por 6.300 euros, la Hacienda Pública acreedora por 3.300 euros, los proveedores por 1.100 euros y las deudas con Seguridad Social por valor de 2.700, con lo cual me da que el pasivo corriente son 13.400 euros y el pasivo como tal son 27.500. En conjunto, el patrimonio neto más el pasivo me da 47.500 más X. Sabiendo esto, puedo determinar el resultado del ejercicio. Si yo sé que el activo es igual al patrimonio neto más el pasivo, es decir, la ecuación del patrimonio, reemplazo que es cada parte. El activo, 66.000, patrimonio neto y pasivo,
47.500 más X, y a partir de aquí se limita a hacer un despeje. Es decir, que a 66.000 le restaríamos 47.500 euros y esa diferencia, 18.500, es mi resultado del ejercicio. Y ahora tengo que recordar, ¿y cómo interpretaba yo esto? Como comentaba antes, como es positivo, hay beneficios. En conclusión, el resultado del ejercicio es un beneficio neto, que habría que tenerlo en cuenta eso, es un beneficio como tal, de 18.500 euros. Luego nos pide que se calcule el fondo de maniobra. Para calcular el fondo de maniobra es la diferencia entre el activo corriente menos el pasivo corriente. Esto es 47.200 menos 13.400 y me queda 33.800. Y ahora viene el momento de decirse, ahí va, ¿y cómo interpreto yo esto? El fondo de maniobra o capital circulante lo que muestra es si la empresa es solvente a corto plazo o no. Y eso me lo indica esencialmente si haciendo este cálculo es positivo o es cero o es negativo. Si es cero quiere decir que la empresa está en equilibrio, si es negativo quiere decir que la empresa es insolvente y si es positivo quiere decir que la empresa es solvente a corto plazo. La forma de interpretarlo es que la empresa, si utilizara todos sus recursos de corto plazo para saldar sus deudas a corto plazo, tendría un remanente de 33.800 euros, lo cual nos indica que efectivamente la empresa es solvente a corto plazo. Y esta diferencia positiva es lo que se traduce que el fondo de maniobra no salga mayor que cero, no tiene mayor misterio. El segundo ejercicio nos dice: cierta empresa se encuentra en una fase de expansión. Ante la necesidad de nuevas inversiones, se plantea realizar una ampliación de capital de 50.000 acciones con un valor de emisión de 3 euros por acción. La situación de la empresa antes de la ampliación es la siguiente: capital social de 500.000 euros, reservas de 700.000 euros, número de acciones 200.000 euros. Partiendo de la información anterior se pide que calculemos el valor nominal de las acciones y justificar la respuesta. Lo propio con el valor teórico antes de la ampliación, después con la ampliación después de la ampliación, que se calcule el derecho preferente de suscripción y que se defina qué es una acción. Bueno, yendo por partes. Si quiero calcular el valor nominal, esto verá siempre el capital social que había al momento de constitución de la empresa, dividido de las acciones que había al momento de constitución de la empresa. Es decir, las acciones que había antes de la ampliación de capital. Si hacemos la operación nos quedará a razón de 2,5 euros por cada acción. Esto quiere decir que cuando se constituyó la empresa, cada acción tenía un valor de 2,5 euros. En cuanto al cálculo del valor teórico antes de la ampliación, esto sería juntar el capital social más las reservas y a este conjunto lo dividimos de las acciones que había antes de la ampliación. Es decir, 500.000 de capital social, 700.000 de reservas, todo entre las 200.000 acciones y esto nos queda a razón de 6 euros por acción. Esto quiere decir que cada una de las acciones tiene un valor de mercado de 6 euros. Pasando al siguiente apartado, nos dice que se calcule el valor teórico después de la ampliación. Aquí recordad que tenemos que utilizar la fórmula criminalmente larga, que se traduce en las acciones que había antes de la ampliación por su valor teórico, más las acciones que se han emitido por su valor de emisión, todo esto dividido por el total de acciones, es decir, acciones antiguas más las nuevas. ¿Esto en qué se me traduce? 200.000 por 6, en la parte de las antiguas, más 50.000 por 3, en la parte de las nuevas, todo dividido de 200.000 más 50.000. Haciendo el cálculo me queda 5,4 euros por acción. Esto quiere decir que cada acción en el mercado, tras la ampliación de capital, valdrá 5,4 euros. Luego tenemos que sacar el valor del derecho preferente de suscripción, que esto es la diferencia entre el valor teórico de antes de la ampliación menos el teórico de después. Esto sería entonces 6 menos 5,4, 0,6 euros por cada acción. La interpretación que tiene esto es en base a la definición del derecho preferente de suscripción, que era el derecho al que tenía un antiguo accionista a poder acudir a la ampliación de capital antes que un nuevo accionista. Este valor monetario lo que nos muestra es qué es lo que sucedería en el caso de que, habiéndose hecho una ampliación de capital, alguno de los accionistas no quisiera las acciones correspondientes, renunciara a su parte de las acciones. Básicamente, si lo hiciera, se le podría compensar a través del pago por los derechos, por el derecho de haber renunciado a esas acciones. Y ese pago viene determinado por estos 0,6 euros por cada acción. Y por último, nos pide que se defina qué es una acción. Una acción, por definición, se correspondería con una parte alícuota del capital social de la empresa, es decir, un porcentaje que supone con respecto al total de las acciones que están formando todo el capital social de la empresa. Y
finalmente el tercer ejercicio nos dice: una empresa dedicada a la comercialización de electrodomésticos se propone mejorar su ciclo de explotación disminuyendo el periodo medio de maduración. Al finalizar el ejercicio económico nos presenta la siguiente información. Tenemos el saldo medio de clientes de 3.200 euros, el de proveedores de 4.500, el saldo medio de materias primas en el almacén 1.600, el de las ventas a crédito 25.600, las compras a crédito 49.500 y el coste anual de las compras de materias primas 23.300. Con esta información y utilizando el año comercial se nos pide que se calcule cuántos días tarda en cobrar a los clientes, cuántos días tardará en pagar a los proveedores, que se calcule el periodo medio de maduración y que se defina el periodo medio de maduración. Yendo por partes, si quiero calcular el periodo medio de cobro, necesitaré saber cuál es el año que voy a aplicar y sobre esto lo dividiré por el número de veces que se renueva el saldo de clientes. Esto es, las ventas a crédito divididas del saldo medio de clientes. Haciendo el cálculo veremos que nos saldría que son 45 días, lo que quiere decir que desde que ha hecho una venta y hasta que puede cobrar a los clientes transcurren 45 días, grosso modo mes y medio. El apartado B nos dice que se haga lo mismo, pero esta vez con el periodo medio de pago a los proveedores. Tomarían el dato del año y esto lo dividiría por el número de veces que se renuevan la cuenta de proveedores, esto es, las compras que se hayan realizado a crédito dividido el saldo medio de proveedores. Si hacemos el cálculo nos queda aproximadamente a razón de 33 días. Eso quiere decir que desde que se hace el encargo a los proveedores y hasta que se cobra a los clientes y hasta que se paga a los proveedores se tendrían 33 días. Sobre esto tenemos que determinar el periodo medio de maduración. Como no especifica si es el económico o el financiero el que tenemos que buscar, pues vamos a hacer los dos. Para sacar el económico necesito juntar el periodo medio de almacenamiento, de fabricación, de venta y de cobro. En cuanto al de almacenamiento serían el año que me hayan indicado dividido el coste anual de las materias primas y a su vez dividido el saldo medio de materias primas en el almacén, dándonos que son aproximadamente 24 días. Aquí si en lugar de haberlo dejado como 15 veces lo dejáis como 14,5 no va a estar mal. Pero aquí es lo único que debo tener en consideración, que si no aplicamos el redondeo nos quedarán decimales, pero es una diferencia nimia, no hay que preocuparse. El periodo medio de fabricación son 0 días y me preguntaréis, ¿pero por qué es eso? Pues muy sencillito, porque nos dice que es una empresa que se dedica a la comercialización, a.k.a. una empresa comercial. ¿Y qué sucede con las empresas comerciales? Que lo que compran lo venden, no transforman nada. Por tanto, sí o sí debe ser 0 el de fabricación. Tengo también el periodo medio de venta, que también son 0 días. El motivo en este caso, porque no tengo datos para poderlo determinar. Y el periodo medio de cobro ya lo tenía calculado de antes, 45 días. Con lo cual juntaría todo ello y me salen 69 días para poder hacer el periodo medio de maduración económico. Eso es que desde que hago un encargo a los proveedores y hasta que cobro a los clientes transcurren 69 días. Por otra parte, si quiero determinar el periodo medio de maduración financiero, tomaría el periodo medio de maduración económico y le restaría el periodo medio de pago. Ambos cálculos ya los tenía de antes. Si hago 69 menos 33, me quedan que son 36 días. Aquí recordad que si hacemos el redondeo, tendríamos una ligera discrepancia en las cifras, pero tampoco es un drama. El periodo medio de maduración financiero lo que va a mostrarme es realmente cuánto tiempo voy a tardar yo en poder saldar mis deudas con los proveedores una vez les he hecho un encargo, que en este caso pues sería aproximadamente de 1 mes y 6 días. Y por último tenemos que definir qué es el periodo medio de maduración. Aquí recordemos que esta definición hay que orientarla, por una parte hablando sobre el ciclo de explotación y luego sobre eso hablar de cómo se puede enfocar. En general, el periodo medio de maduración nos muestra el tiempo que tarda la empresa en completar el ciclo de explotación. ¿Cómo lo puedo mirar? Desde el punto de vista económico o financiero. El enfoque económico se limitaría a saber cuántos días tardo en poder cobrar a los clientes desde que hiciera un pedido a los proveedores. Y en cuanto al financiero, lo que me diría aquí es cuánto tiempo voy a tardar en poder pagar a los proveedores desde que les haya hecho un encargo. Y esto como tal, pues sería todo. Espero que os haya sido de ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta otra!